Pero bueno, a ver, grabando 1, 2 y... Hey, qué sopa, bienvenidos al podcast de Que Alguien Me Explique, episodio número 3. El día de hoy estamos en mi cuarto, un lugar que no me gusta tanto, sinceramente. No es que sea mi lugar favorito en la tierra, pero eso en parte implica o va relacionado a la historia que les tengo previo a la entrevista del día de hoy, que será con Tyler Christiason, atleta panameño que estará representando a Panamá en natación en 2 pruebas en las próximas olimpiadas de Tokio, pero eso será más adelante aquí en el podcast de Que Alguien Me Explique. Primero que nada, vamos con el punto número 1 que tenemos preparado para el día de hoy. Felicitar a los campeones, a todos los fanáticos de Argentina y de Italia. Muchos dirán, bueno, ganaron los primos, ganaron selecciones, son países que están bastante relacionados, así que felicidades a Italia y a la Argentina. Y muchos han comentado que, bueno, tal vez en homenaje a Diego Maradona, que tuvo una relación con, pues obvio, Argentina, su país, y con Napoli, muy querido allá en Italia, Diego Maradona, a celebrarlo estos dos grupos de fanáticos que tenían tiempo sin celebrar una Copa Continental. El punto número 2, preparado para el día de hoy, echarles un cuento. En estos momentos estoy en mi cuarto porque el día jueves, no sé si me vieron en una foto que posteé en mi timeline, todo pretty en saco, bien chaneado. Saluda a los frenes de rareza. No es una mención pagana ni nada, pero pues los frenes, pues buen t-shirt. Bueno, estaba con un saco y corbata, estaba casi como James Bond, allá en Casco, en un evento del Comité Olímpico. Y bueno, después de ese evento salimos, ya nos íbamos para la casa, íbamos a hacer un pase de noticias, lo hicimos y ya cuando venía el carro, Marco a buscar la cámara y a buscarnos a nosotros, había una acera aquí y como que en la parte de abajo yo no me di cuenta que había como un canal, una alcantarilla, versión pocket size, una chiquitica, y no me di cuenta y me doblé el pie, pero de una forma que no tienen idea, que yo pensé que me había quebrado el pie. Yo pensé a gritar, pero como, ok, estoy en un lugar público, no puedo empezar a gritar como loco, no puedo gritar como loco, entonces como que gritaba bajito, así. Ya es que me acuerdo y me da risa, pero no me debería dar tanta risa. Entonces como que mordía una toallita húmeda que tenía para secarme el sudor y sufría tanto. Y entonces cuando yo me caí, me tropecé, pues más bien, yo escuché que algo traqueó. Yo escuché un crack. Y yo le decía a mi amigo Aldair, que estaba ahí, saludos a Aldair. Aldair estaba ahí como en shock. Y yo le decía a Aldair, yo me quebré el pie. Y Aldair fue el peor soporte de la historia. O sea, ha sido la peor persona con la que me pudo pasar eso. O sea, Aldair me dijo de que quítate el zapato, que es de que el no más grande en estas situaciones, Aldair, por si no sabías. Y también estaba como que, bro, pues si no te pasó nada. Y estaba ahí como empeorando la situación para mí, de verdad. Y fue foco. Después llegó Marco pensaba que lo estábamos vacilando. Y después cuando ya me vio que estaba sufriendo, el man como que, ay, a la vida, esto es en serio. Y chuzo, esa es la historia del día de hoy. Estoy en estos momentos con el pie hinchado. Yo no sé si les enseño la foto. Está fea, están feas. A las personas que han sido privilegiadas, entre comillas, para ver eso, bueno, ustedes saben qué pasó con mi pie. Está un poquito hinchado, de 15 grados número 2. Nada parecido a lo que le pasó a Conor McGregor, pero tenemos algo en común, Conor y yo. Estamos lesionados, creo que del mismo pie. Y chuzo. Y después, todo esto normal. Yo continué con mi vida normal. Después cuando llegué a mi casa, yo manejé y todo. Yo manejé tranquilo, chilling. En verdad yo sentía como que, bueno, me doblé el pie normal, pues, algo normal. Pero cuando yo llegué a mi casa y me quité el zapato, así voy a poner voz de locutor. Cuando llegué a mi casa y me quité el zapato, el pie, Bin Salabin se ha convertido en un tamal, un bollo preñado
una cosa horrible. O sea, yo no tenía tobillo. Perdieron los Yankees, Bien. Yo no tenía tobillo, era horrible. Entonces yo me acosté a dormir, me puse un parche de cofal de esos que yo compro. Y bueno, pensaba que normal. Como a las 3 de la mañana mi perra, Sisa, comenzó a ladrarle a los espíritus chocarreros, porque no había nada. Y yo como que corrí, porque no me acordaba, estaba semidormido también. Y cuando yo llegué a mi cama, allí Cell conoció, ahí Cell vio el verdadero peligro. Comenzó el dolor, así que me hacía el pie así. Qué dolor, ahí está mi pie, ahí está, mi bendito pie, que en este momento ya se está recuperando, ya tengo tobillo. Ya, y bueno, mañana iré al médico y me dan el veredicto final. Bueno, iré al ortopeda, Yo vivo con una doctora, ya todo el mundo la conoció. Saludos a Izumi Ortiz, Izumi Yulemis. Bueno, y con esto concluyo esta triste historia acerca de mi pie derecho. Así que, sin más preámbulos, vamos a escuchar la entrevista que le realizamos a Tyler Christiason durante la semana. Una entrevista que fue bilingüe con Tyler. Tyler vive y ha vivido toda su vida en Estados Unidos, pero es panameño de corazón. De hecho, hay una sorpresa en esa entrevista. Así que muy pendientes a la entrevista de Tyler Christiason aquí en el podcast de Que Alguien Me Explique. Hoy conversamos con Tyler Christiason, uno de los panameños que estará representando a Panamá en los Juegos Olímpicos de Tokio. Bienvenido, Tyler. ¿Cómo te sientes en estos momentos? Me imagino ya con las ansiedades, ¿no? Con las ansias de emprender ese viaje a Tokio, que va a ser largo, ¿eh? Sí, hola. Estoy feliz y orgulloso para representar Panamá y estoy listo para Tokio. Vamos a comenzar esta entrevista hablando un poco de ti, para que la afición te conozca. ¿De qué parte de Panamá es Tyler? ¿A dónde comenzó esta historia, ¿no? En la natación, tal vez alguna historia graciosa, porque todo el mundo tiene una historia graciosa con las piscinas cuando uno está pequeño, tal vez cuando estás aprendiendo a nadar. Ajá. Sí, empezó en Nueva Jersey y Maryland en los Estados Unidos, porque mi mamá y mi papá no saben qué nadar. Los entrenadores vieron talento en mí y también te gustaban otros deportes como béisbol, fútbol americano, baloncesto, pero la natación siempre estuvo allí porque podía practicar todo el año. Y a ver, cuéntame, ¿tú has vivido pues casi toda tu vida en Estados Unidos o viviste en alguna parte de acá en Panamá? En los Estados Unidos hay una competencia en Panamá con el Club La Salle 2000, pero mucho de mi tiempo es en los Estados Unidos con Notre Dame y mis equipos en Nueva Jersey y Maryland. So talk to me now about the first competitions, like when you were getting older, things get more serious, right? Like timing and wake up at 4 a.m. Mm-hmm. Yeah. Los primeros competencias como los Juegos Panamericanos is the big one, the biggest competition I'd ever done at that point, and it was the first time representing Panama internationally. So yeah, I mean that was really big for me. There's a whole lot of nerves. I just really wanted to make the country proud, and I think I did my best, and ended up getting 6th there, which was really good for me when I was 17. So that was good. The other big one was the U.S. Open, and that's when I got the Olympic marca B, and
that's when I broke some Panamanian records as well. Yeah. And take me through the days before those competitions. Maybe you get anxious, or you have like a routine to get before the competition to feel better, to feel good. Like baseball players, they use the same socks. Maybe use something for you. Yeah. Part of your routine. I always have a pre-race routine. I like to listen to music. But before, I always do like my stretches. Like I always go like this, and then I always put one leg on the block, and I pray to God every time. I say the same prayer, and that kind of calms me down. But I do get really nervous before my races. Sometimes there's times when I feel like I need to throw up. But once I get into the routine, stretch, and pray to God, it all calms me down. Who you listening to? Like, we know Michael Phelps, it's like the rap, like hip hop. Maybe you listen to some Panamanian, like El Sech, I don't know. I like listening to a lot of rap before, right before I get on the blocks, but to like kind of get me in a good mood, I definitely listen to, Ruben Blades. Okay. I like Mana a lot too. But right before my race, I'm listening to, the hardest rap I can to really pump me up. But to get me in a good mood, Ruben Blades, Pedro Navaja, always is a good one. That's a good one. Yeah. And another thing about you, Tyler, it's maybe some people in Panama say like, oh, but he can't even speak Spanish that well. But you feel Panamanian. That's the message, right? Yeah. It is hard because I don't speak Spanish well because I'm in the States all the time speaking English. But I feel like I'm a Panamanian at heart because I have my family there. I have so many people, friends and coaches that, I really do connect to. I mean, my mom is from there, and I've been to Panama a whole lot of times. And I just really love the country, and it makes me really proud to represent them. For where is your mom? Is from the city or? Chiriquí. Oh, Chiricana. So tú eres chiricano. Sí, mento. There you go. It's all about confidence, bro. It's okay. So Tyler, talk to me about the day you knew you're going to the Olympics. How was your reaction with your mom and your father, and your coach? Yeah, estoy muy contento y feliz. Y es un honor y saber quién estoy representando 4 millones de panameños. Y to know that I have people backing me in Panama, especially as a kid that's from the States and has doesn't speak the language well, but still get all these messages of we're really proud and we're rooting for you. It means a whole lot because I really do want to make the country proud, and I know I will when I get there. But hearing the news, I can't help but break down a little bit because it was my dream ever since I was a kid to do this for Panama. So to have it come true means a whole lot for me. What about your mom and your grandfathers? They're always more proud. Yeah, my mom, my mom actually lost her dad and her mom when she was very young. So it's just my mom and my tios and tias in Panama City and Chiriquí, and they're all very proud of me. They all feel very excited to have their niece or nephew, and of course my mom to have her son represent Panama. Yeah, it's crazy. I mean, they drive me in an hour every day to practice and an hour back. So sometimes you gotta wake up even earlier than 4
to get the practice and to get me to school and then take me back. So a lot of sacrifices for me to get here, and you know, it really can't be done without them. Talk me about this picture. This picture made me like a little bit emotional for me. I don't even know you. Yeah. That is a soccer game, Panama versus the U.S. Okay. And my mom took me, and there I am holding the Panamanian flag, rooting for them. And even though like I live in the States and do everything in the States, even as a little kid, I always wanted Panama to win, and I just had so much pride even as a little kid. So to have that dream come true, to wave that flag now on the world stage at the Olympics it's everything. Now it's your turn to make the country proud. Yes. But now you gotta. I will be sure. We have a question for all the athletes that they are making it to the Olympics from Panama. So how is that path to make it to the Olympics? Because for some people it's like, oh, they compete one day and they qualify, and it's not that easy. It's like 4 years of trying to finally make it to the Olympics. Mm-hmm. Yeah, I tried a lot of times to get there before I finally qualified. It's been about three years of competitions to finally get here. When I was 17, I started competing internationally for Panama, and then that's when I started getting like faster and faster with the times, and I started realizing that I was getting pretty close to the marca B para los olimpiados y a los Juegos Panamericanos. I was a tenth off the mark to get the cut, and so then I tried un mes después, and I didn't get it. And then I tried another year later, and I didn't get it. And then another month after that, I finally got the cut. So it's been this long process of not only getting the cut, but then the selection too for the cut. You have to keep getting better and better, otherwise you won't get selected. So I just had to keep improving and swimming faster and faster. So during the times you weren't making the time, I'm guessing you were like frustrated for a while, maybe thinking, oh, maybe it's not my time, maybe next time, maybe quit. So it's hard to keep going, right? Yeah, it was. It's frustrating because you work so hard in the pool. You put so many hours in, so much sacrifice, and it doesn't, pay off to get that goal that you wanted. But I definitely thought about, should I keep pushing on? And I just had to, because I had this dream ever since I was a kid to represent Panama at the games. So that's why I kept going forward, and was really happy once I got the cut. You know when you're competing, or? 27 y 28. Okay, 27 y 28 de julio compites. Sí. 200 metros pecho y combinado. Y esa fue la entrevista de Tyler Christiason. No Christiansen, Christiansen es el técnico de la selección. Christiason. Este va para las Olimpiadas. Este maybe no vaya al Mundial, como esperemos que vaya Christiansen. Y qué interesante, ¿no? De verdad que yo no sabía que Tyler era chiricano. Yo pensaba que era pues de la ciudad, que había vivido toda la vida en Estados Unidos, pero fue la sorpresita. Y ojalá le vaya muy bien en los 200 metros combinados y 200 metros pecho en las Olimpiadas, que ya están a la vuelta de la esquina,
Y bueno, si tú no eres muy fanático del deporte y nunca has visto unas olimpiadas, pues te recomiendo que veas estas e inicies, ya que es una bonita experiencia verlas en la televisión. Siempre es un buen ambiente y también te recomiendo tomar mucho café, ya que será bien en la madrugada porque es en Japón, es en Tokio, bien lejos, bien lejos, bien lejos. Y bueno, ojalá le vaya bien a los 10 panameños. Y con esto vamos concluyendo el podcast de Que Alguien Me Explique para esta semana. La próxima venimos con un invitado que es músico, le gusta cantar la salsa, está estudiando por allá por Boston. Es un man importante, un man que tomaba muchos sorbitos de café todos los días en CERTV. No sé si se acuerdan, no sé si ya más o menos deben saber quién es. Así que ya lo sabe, la próxima semana nos vemos en un episodio más del podcast de Que Alguien Me Explique. Nos vemos en la próxima. Hasta luego. Y recuerda compartir esto, Recuerda compartir esto para que más gente lo vea. Nos vemos. Chao.